Feliz jueves, ¿cómo están? Bueno, espero que estén pasando un jueves congelado pero maravilloso y vamos a esperar que se sume Brenda, vamos a esperar que se vaya sumando más gente. Hola, hola, recién estamos empezando, acabo de poner el primer chorrito de agua al mate, ahí llegó Brenda, la vamos a sumar. Hola Maxi. Hola Brenda, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Escucho bajito, ahí está. Ahora sí. Avisen a ver cómo se escucha, si se escucha bien, si se ve bien. Así empezamos con la temática del día, algo que hemos hablado también en varias oportunidades, quizás no tan en detalle como lo vamos a ver hoy, pero vamos a hablar un poquito del miedo, pero no del miedo a las arañas, no del miedo a la oscuridad, vamos a hablar de otro tipo de miedo que es más difícil de pescar así rapidito. Bueno, Brenas tu magia, invítame a todos, así se van sumando y ya arrancamos. ¿Cómo los trata el frío? Mañana se viene más todavía. Mañana más. Hoy estuvo más o menos. ¿Hubo escarchita ya o no? Hoy no, hoy estuvo tranqui. Bien, acá sí, hizo sensación térmica bajo cero. Así que estuvo frío, frío, frío. Yo terminé una sesión y me fui a cambiar las medias y a cambiar el suéter porque estaba muerta de frío, o sea, estaba congelada. Dije, che, las medias me están quedando cortas, ¿viste? Cuando se te hace como una distancia entre la media y el pantalón y te queda como 1 milímetro de tobillo al descubierto. Dije, no, no es el día, me puse unas medias de lana largas para no sentir el frío que me está bailando la sangre. Bueno, vamos a ver si se suma alguien más y si no arranquemos y será un jueves tranquilo. Lo que pasa es que también hay partido en este momento. Está jugando Portugal y Croacia. Son más apasionantes los partidos. Sí, me parece que nuestro público es muy futbolero y se fueron todos a ver el partido. Así que vamos a ver si se suma alguien más y si no arrancamos para, para poder empezar con esta temática que me gustaría que si se va a sumar alguien más que lo hagamos así cuando arrancamos, ya arrancamos con todo, ¿sí? Vos, Bren, ¿cómo estás? Bien, acá sentadita al lado de la estufa, quietita. Hola, Valen. Es enorme. Vamos a esperar un ratitín más y arrancamos. Con Mientras toda la, cuenten, toda cuenten la, cómo está el clima, cómo se toda sienten. toda la fiaquita acá al lado de la estufa leña, Claro, toda la tarde. qué lindo, me encanta. Bueno, si querés, vamos a arrancar con una Dale. pregunta como para abrir, como disparador, y te la voy a hacer a vos, Brenda. Quiero que me cuentes cuántas decisiones importantes de tu vida sentís que tomaste realmente porque vos querías y cuántas porque sentías que no había otra opción. Esta pregunta se la hago a Brenda, pero es para todos y todas, así que quiero que se queden como pensando, no sé si quiero que la respondan la pregunta, pero sí que se queden pensando en esta pregunta, ¿no? De cuántas decisiones importantes en su vida tomaron porque realmente lo sintieron, lo decidieron o querían, y cuántas porque sentían que no había otra opción. Como les dije, hoy no vamos a hablar del miedo a volar, del miedo a las arañas, del miedo a, no sé, ir a esquiar, sino que vamos a hablar de esos miedos que son más silenciosos, esos miedos que pasan más desapercibidos y que hasta en algún momento nos pueden llegar a engañar. Esos que se disfrazan de responsabilidad, de prudencia, de paciencia, de compromiso.
vayan pensando a ver si les suena algo. Y que muchas veces este miedo termina organizándonos nuestra vida. Entonces empiecen a pensar a ver si pueden pescar a qué nos estamos refiriendo con esto. ¿Sí? Acuérdense, miedo que se disfraza de responsabilidad, de prudencia, de paciencia, de compromiso, y muchas veces nos empieza a limitar o organizar la vida. Sí, Eli, con respecto a tu pregunta, digo, qué bueno esto de no responderla, porque muchas veces ante esa pregunta como que viene una respuesta automática de no, siempre hago lo que quiero, hago... Y está bueno que por ahí se queden un ratito analizando esa pregunta y que por ahí la respondan más avanzado el vivo, Ujú. a ver si detectan si es verdaderamente, si uno toma verdaderamente las decisiones en base a lo que quiere o a veces hay algo que está ahí sumando a la toma de decisiones. Ujú. Eh, bueno, mientras preparábamos el vivo, nos dimos cuenta de algo que suma más o menos a la pregunta de Eli, y es que cuesta decir tengo miedo. La mayoría de las personas no dicen, no, tengo miedo a tomar una decisión, tengo miedo a avanzar, tengo miedo a... No, ese tengo miedo, ¿de qué te reís? Del humo. A mí me parece que estás en un incendio. Aparecen así como las olitas de humo. Sí, creí que primero digo, miraba a ver si se ve por la cámara y digo, no, no se ve, pero ya después llegó un momento Sí, 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 te que está invadiendo. ¡Qué puso, miedo ese humo! puso un saumerio que después de que casi Nico se prendió fuego, lo dejó y es un Es saumerio un intenso. efecto lindo igual, ¿eh? Se, Sí. se ve como muy A mí me encanta. zen. Pero si está, él quería participar del vivo, así que este es un vivo Tu con manera. Sí, saumerio, sí. con todo bien, bien, bien Perdón, pero lindo. no, me tenté. Dije en algún momento va a empezar. No, no creí que se veía tanto el humito. Sí se ve, sí se ve. No sé si tanto, pero sí se ve. Porque aparte aparecía de este lado, después aparecía de este lado. Bueno, Imagínate lo que es mi casa acá del sí, celu para claro. atrás. O Parece sea, que no, tuvieran una caja entera de saumerios prendida. sí, no, no, no. Encima es chiquito así, pero es intenso. Sí. Eh, bueno, retomando, que muchas veces la gente no dice tengo miedo a tomar esta decisión, tengo miedo a avanzar, tengo miedo, no porque simplemente cueste decirlo, sino porque muchas veces uno no lo reconoce. Entonces ese tengo miedo aparece como un no es el momento, voy a esperar un poco más adelante, primero necesito hacer esto, primero necesito acomodar lo otro, primero necesito estar un poco mejor. O cuando los chicos crezcan, cuando tenga plata, cuando esté más seguro. Cuando Y termine la carrera, cuando se exactamente, vaya el frío, cuando baje de peso, ¿no? sí. Las Y famosas sin excusas. cuenta van pasando los años y seguimos no tomando decisiones o no haciendo eso que queremos. Bueno, por eso, este mismo no queremos que sea una micro masterclass sobre el miedo que me limita, sino que queremos que sea un espejo para vos, donde vos puedas descubrir cosas tuyas y que probablemente no necesites más información de la que ya tenés, de la que ya contás o de la que vas a ver hoy, sino que necesites mirarte distinto, ¿no? Que empieces como a empezar a detectar estos pequeños miedos que, como decíamos, aparecen como más sutiles, no se presentan como el miedo. Uno asocia el miedo a una persona temblando, ¿no? Y no va solo por ahí. Hay varias manifestaciones del miedo y esta es una de ellas. Sí, o a la Lo sensación primero que me- de peligro de que me pase algo por ahí. también, esa es una reacción inconsciente, ¿no? De me estoy protegiendo de algo. Pero bueno, ya lo vamos a ver, no vamos a spoilear más. Sí quiero que saquen una hoja. Ay, era la profesora mala del colegio. Saquen una hoja. Vamos a hacer la primera actividad, ahora que recién empezamos, que están todos medio como todavía sin entender bien de qué se trata. Vamos a escribir una frase en esa hoja, avisen cuando estén listos, pongan dedito,
Saben que siempre en estos vivos hay actividades, así que siempre tiene que haber una lapicera y una hoja cerca. Sí, les pido que cuando estén listos nos avisen y ya lanzamos con la primera actividad. Con un dedito nos alcanza y arrancamos, ¿sí? ¿Tu hoja está lista, Brenda? Sí, mira, estoy acá con la lapicera en la mano. Excelente, excelente, así me gusta, y ya aplicada siempre. Vos no te rías, Maxi, y avisás si tenés la hoja o no. Por favor, te Exactamente. pido. Soy la profesora mala hoy. ¿Hay dedito o no hay dedito? ¿Estamos o no estamos? Están todos corriendo. No quedaron hojas en la casa. Hola, Fabri, que vi que te sumaste hace un rato. Bueno, vamos a suponer que ya todos tienen una hoja y vamos a arrancar con esta frase. La frase es, hoy estoy postergando. Y completala, ¿no? O sea, la frase es, hoy estoy postergando y la vas a completar con, estoy postergando una conversación, estoy postergando ponerle un límite a mi hija, a mi hijo, a mi pareja, a mi jefe, estoy postergando cambiar de trabajo, estoy postergando empezar terapia, estoy postergando separarme, estoy postergando emprender. ¿Qué es lo que estás postergando que sentís que hoy estás postergando en tu vida? Y la idea es que pongas lo primero que aparezca, no que te quedes pensando una hora y analizando, no, acá es rápido y al pie. Una vez que ya tengan esa frase, la doblan y la guardan. La vamos a retomar sobre el final del video, ¿sí? Así que escribo, hoy estoy postergando tal cosa, la doblo y la dejo para el final del video. ¿Estamos? Bueno, y hablando de esto del miedo, vamos a hablar un poquito de qué hace el miedo. Eh, siempre pensamos que el miedo es lo que nos paraliza. O sea, tenemos miedo, nos quedamos paralizados. Pero si les dijera que muchas veces el miedo hace exactamente lo contrario, o sea, no nos paraliza, sino que nos hace hacer, nos hace trabajar más, nos hace controlar más, pensar más, explicar más, más ese bullicio mental, eh, agradar más, resolver más, tipo de... Abarcar más, ¿no? Me hago cargo de todo. El miedo no siempre frena, sino que muchas veces te acelera esto, a hacer más, a trabajar más, a demostrar más, a estar con más gente, a hacer, hacer, hacer. Bien, excelente. Me gustaría también que piensen si alguna vez les pasó esto, si ahora están reconociendo a qué nos referimos con este miedo que nos hace accionar. Nos hace accionar probablemente en contra de lo que yo quiero, ¿no? Pero quiero que empiecen a reconocerse si en algún momento, alguna vez dijeron que sí cuando querían decir que no, si alguna vez fueron a algún evento, algún encuentro, alguna reunión y no querían realmente ir, porque les daba culpa faltar o porque tenían miedo de que la persona que organizó el evento se enoje. Si alguna vez se quedaron fuera de hora en el trabajo porque su jefe se los pidió y ustedes querían volverse a su casa o tenían, no sé, un partido de fútbol o una cita con amigas de merienda y se terminaron quedando porque tuvimos miedo a la reacción de nuestro jefe. Si alguna vez estuvieron en alguna relación sosteniéndola durante mucho tiempo cuando en realidad ya la relación estaba rota, más tiempo del que realmente hubieran querido sostener. Si alguna vez no descansaron por sentir culpa o por sentir que descansar era para débiles o que ustedes podían dar más y esforzarse más, presten atención a eso. Hoy nos vamos a meter más con eso, con ese miedo que me hace hacer, el miedo que me hace accionar de una manera distinta a la que yo quería, sin entender mucho por qué, porque a veces yo creo que estoy decidiendo, no, está bien, me quedo por esta vez, ¿qué va a pasar? Pero en realidad hay un miedo atrás que es el que me hace decir que sí, ¿sí? Así que vayan viendo a ver si se reconocen en estas actitudes o en estos sí
pero quería decir que no, ¿ok? Entonces, volviendo a esto que mencionaba hoy, de que creemos que el miedo paraliza, eh, es todo lo contrario. Muchas veces el miedo es el que nos organiza la agenda, o sea, es el que nos elige la pareja, es el que nos elige o nos mantiene en un determinado trabajo, eh, es el que nos organiza nuestro cuerpo, y hasta muchas veces nuestra personalidad. El miedo es el que nos dice o el que nos hace actuar de determinada manera, con determinada gente, haciendo determinadas cosas, creyendo que es parte de nuestra personalidad. No, soy servicial, soy atenta, soy, pero muchas veces es el miedo el que nos está haciendo ser de determinada manera. Bien, acuérdense que por lo general el miedo o te paraliza, o te hace correr, o te hace atacar. En este caso lo vamos a tomar como el que te hace hacer, ¿no? Para defenderte. No siempre va a ser esta la actitud. Si yo tengo una persona que la veo venir con un arma y probablemente salga corriendo o me quede paralizada. No estamos hablando del miedo de confrontarme con una situación de peligro de frente, sino algo que viene de más atrás, ¿sí? Vamos a revisar un poquito qué pasa con mi sistema nervioso. ¿Por qué? Porque acá aparece algo que ustedes saben que a mí me apasiona, los que suelen estar en los vivos saben que a mí el sistema nervioso es algo que me apasiona y que me genera como mucho sentido en las activaciones del sistema nervioso, en las reacciones que tenemos, en las no reacciones que tenemos también. Y durante muchos años yo pensé que la gente tomaba decisiones malas, que cómo se va a equivocar así, cómo va a hacer eso, cómo va a decir esto, cómo va a hacer aquello. Y en realidad ahora creo y ahora entiendo que la mayoría de las decisiones las tomaron intentando mantenerse seguras, porque esa es la palabra, mantenerme segura o mantenerme eh, en alivio o mantenerme en un modo en el que no tenga que confrontar, ¿sí? Entonces, esto cambia mi percepción sobre lo que yo pensaba del otro, ¿no? Yo pensaba, bueno, que es un cobarde, ¿cómo no va a hacer tal cosa? Y ahora entiendo que en realidad tenía que ver no con cobardía, sino con mantenerse o sentirse seguro. Y el sistema nervioso tiene básicamente esa función, la función es que vos sobrevivas, ¿no? Entonces, no es hacerte feliz, no es que cumplas tus sueños, no es que estés con el amor de tu vida, tiene una misión mucho más básica, como te decía, es mantenerte viva o mantenerte vivo. Y para lograrlo, hace una sola pregunta todo el tiempo. ¿Esto es seguro o es peligroso? Eso. Y la hace así, en milésima de segundos, y reacciona en milésima de segundos. Y todo lo que se parezca a va a sonar si yo viví determinadas situaciones donde hubo determinado peligro y se parece a esto, automáticamente la decisión que va a buscar es la que me haga sobrevivir, ¿sí? Así que el problema es que muchas veces el sistema nervioso no distingue entre el peligro o simplemente lo desconocido, ¿no? O sea, no entiende si esto que yo estoy por hacer o esto que quiero hacer es peligroso o es desconocido. Desconocido es algo que nunca hice, pero no significa que sea peligroso. Quizás es el camino que yo necesitaba para encontrar la felicidad. Sin embargo, como es desconocido, lo asocio directamente a peligroso, entonces no lo hago, ¿sí? Y ahí es donde queremos que empiecen a prestar atención. Por ejemplo, no cambio de trabajo no porque no me guste el nuevo trabajo, sino porque yo conozco este. Y acá estoy bien, no me pagarán lo que quiero, no tendré el cargo que espero, pero bueno, este lo conozco, ya sé más o menos los horarios, los días, dónde se sienta cada uno, cuántas horas trabajo, cuánto me pagan a fin de mes, qué día me pagan a fin de mes, y bueno, es lo que hay, ¿no? Y obviamente que lo vamos a disfrazar con un montón de fundamentos que van a surgir de un montón de cosas que nos contamos internamente, como este Claro, trabajo ya lo conozco, y si me voy me va mal, y si, bueno, un montón de cuestiones que nos van a hacer mantener esta decisión. tal cual. Y pienso en otra situación que suele suceder es, no pongo límites. No pongo límites no porque no quiera o porque yo quiera decir que sí, sino porque, ¿qué va a pasar si yo digo que no? ¿Y si el otro se enoja?
¿Y si el otro se ofende? ¿Y si el otro me deja? ¿Y si me rajan del laburo? Y es mi mejor amiga, ¿cómo le voy a decir que no? Ahí es donde entra esta respuesta automática de, y yo nunca dije que no, entonces por las dudas digo que sí, ¿no? Bien, cuéntenos cómo vamos hasta acá, si nos van siguiendo, si se están viendo en alguna de estas situaciones, si quieren preguntar algo también. Eh, También otro ejemplo que se me ocurre es el descanso, ¿no? El posponer el descanso y mañana y el fin de semana descansaré. Y no es porque yo no quiera descansar o porque no me sienta cansada, es porque descansar puede ser incómodo, ¿no? Puede no estar dentro de lo que yo conozco, entonces por las dudas sigo adelante, ¿ok? Y acá les vamos a dejar una frase que es, muchas veces no elegimos lo que nos hace felices, elegimos lo que nos hace sentir seguros o lo que hace sentir seguro a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Piénsenlo, Bueno, empiecen a incorporar esto porque muchas veces creemos, vuelvo a decir, creemos que la decisión es consciente, creemos que lo hacemos porque queremos o porque somos buena gente y en realidad es nuestro sistema nervioso diciendo esto no está bueno, salí de ahí, ¿no? Bien, ¿querés ir vos con la actividad 2? dale. Bueno, ahí en otra hojita, o del otro lado de la hojita que ya tienen, eso que doblamos, me escucho con eco. Sí. Vamos a escribir una frase y es, para sentirme seguro aprendí que tengo que, y es para completar, como hicimos con la frase anterior. Para sentirme seguro aprendí que tengo que, y acá puede, lo primero que se viene, obviamente, pero puede ser, tengo que ser fuerte, tengo que agradar, tengo que trabajar, tengo que no molestar, tengo que poder solo, tengo que ser perfecto. O sea, esta respuesta la van a tener mirando su vida a diario, lo cotidiano, qué es lo que hacen, qué es lo que no, qué es lo que considera que tienen que. eh, y eso es lo que nos muestra que aprendimos que no es lo que nos mantiene seguros. Bueno, tengo que ser perfecto, tengo que no equivocarme. Lo primero que les aparezca, y como digo, teniendo en cuenta por ahí su vida cotidiana, lo diario, lo que parece muy normal, lo que consideramos, como decíamos recién, parte de la personalidad de uno y que muchas veces no es tan así. Bien. Vayan avisando cuando ya tengan el ejercicio, así avanzamos con nuestras entrañables heridas de la infancia. Si querés recordar cómo es la frase. Sí. Estaba pensando, digo, podés catalogar en algunos varios ejemplos también, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. La frase es, para sentirme seguro aprendí que tengo que, y ahí lo que se viene, ¿sí? Como explicaba recién Eli, que es lo que es para el inconsciente mantenernos seguros, mantenernos a salvo. Por ejemplo, tengo que ser fuerte, tengo que agradar, tengo que trabajar, tengo que no molestar, tengo que poder solo, tengo que ser perfecto, no me puedo equivocar. Bueno, cualquiera de estos ejemplos, o el primero que se le viene, es una señal de lo que aprendimos como seguro. Bueno, si querés avancemos, Bren. ¿Sigo? Bueno, y acá obviamente cuando hablamos de qué aprendimos, de qué nuestro inconsciente interpreta como seguro y por qué hoy de grande y con la edad que tenemos, cómo puede ser que sigamos, eh, que no podamos diferenciar entre lo que es algo que verdaderamente quiero con un miedo que me impulsa. Y una de las explicaciones ya conocidas dentro de nuestros vivos son las heridas de la infancia. Eh, Ujú. ¿Por qué? Porque acá aparece algo muy importante. Porque nadie nace creyendo que tiene que agradar o que tiene que ser perfecto o que no se puede equivocar o que tiene que mantener una pareja por seguridad o que no se puede separar por seguridad o
Nadie nace con esas creencias. Nadie nace creyendo que tiene que ser perfecto, que no se puede descansar, que descansar es pérdida de tiempo. Eso se aprende, ¿sí? Exactamente. Y muchas veces lo aprendimos cuando éramos muy pequeños o muy pequeñas, porque nuestros padres, en realidad no porque nuestros padres quisieran hacernos daño, sino porque nuestro sistema nervioso iba aprendiendo de lo que veía, lo que escuchaba, las acciones, actitudes de mamá, de papá. Si cuando yo lloraba me retaban, aprendí que las emociones no tenían que salir hacia afuera, sino que tenían que quedar adentro. Eh, Cuando sentí abandono me dolió demasiado. Mamá llegaba tarde todos los días y yo sentía que cada vez que mamá llegaba tarde yo me sentía muy mal, muy triste, entonces aprendí que el abandono o el estar solo estaba mal y que era muy doloroso, ¿no? Que cada vez que me equivocaba me criticaban y aprendí que equivocarme era peligroso. Y entonces hoy soy una adulta, pero muchas decisiones de las que tomo siguen siendo tomadas desde esos aprendizajes, ¿no? Desde estas experiencias que aprendí cuando era pequeña, cuando era pequeño, observando, escuchando o viviéndolas yo, ¿sí? Muchas veces las decisiones ni siquiera tienen que ver con algo mío directo, sino con ver lo que pasaba, lo que le pasaba al otro, si hacía o no hacía esto que pasaba, ¿no? Entonces a mi hermana la retaban porque no hacía la tarea y yo por las dudas me sentaba todos los días, llegaba y mi mamá me decía, ¿hiciste la tarea? Acá está, ya la hice, mirá mamá, ¿no? Para evitar ese reto, esa sensación de peligro de que mamá me deje de querer, ¿sí? Bueno, y obviamente que vamos a mencionar algunas de de las heridas, y siempre recordando que una herida no es un hecho dramático, sino que una herida puede surgir por estas cuestiones que mencionaba Eli, que son una frase, que es un comentario, que es una pequeña acción o no acción que genera en el niño o en la niña una herida, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, una herida de abandono a nuestra niñez, eh, como adulto lo vivimos como que cualquier posibilidad de quedarse solo se siente como una amenaza enorme, ¿sí? No elegís la pareja solamente por amor, sino que muchas veces elegís la pareja para no volver a sentir ese abandono. O muchas veces permaneces en parejas que ya no sentís el amor, o en parejas que por ahí hay cierto grado de violencia o de desinterés o de lo que sea, y uno de afuera ve esa situación y dice, ¿cómo puede ser que no se separe si de acá afuera? Bueno, pero muchas veces cuando uno tiene la herida del abandono prioriza la seguridad que menciona, que nos hace ver el inconsciente. Estás en pareja, estás a salvo, estás seguro, porque estar solo lo Es interpreta mucho más como peligroso que esto que te está pasando, ¿no? Porque hablábamos recién de una situación de violencia y uno conscientemente diría, ¿cómo te podés sentir seguro con una persona que te pega? Porque me pega, pero no estoy sola, ¿no? O sea, cuál es el costo-beneficio? El costo es que me pegue, el beneficio es no estoy sola. sí. Prestar atención a esto que estamos diciendo porque es algo que se ve muy claramente en consulta, ¿no? Sí, tal cual. Obviamente que esto mirado desde un inconsciente con una herida, que la persona que no tiene esa herida no puede por ahí dimensionar cómo puede ser. Pero bueno, nuestro sistema nervioso funciona de esa manera y siempre nos va a mantener en un lugar que para él considere estar a salvo. Y para él estar a salvo es estar acompañado, ¿sí? Interpreta que es mucho más peligroso estar solo que separarme de esta persona que ya no funciona, que ya no quiero, que ya... Después tenemos también la herida del rechazo, que entonces mostrar quién sos, opinar, publicar, emprender, se siente peligrosísimo, ¿sí? Porque una parte tuya todavía no eh, cree que si te mostrás te van a dejar afuera. Es peligroso. Entonces, opino lo mismo que ellos, digo lo mismo que ellos, voy al mismo lugar que ellos, porque si opino distinto, porque si hago algo distinto, es peligroso,
¿sí? Comparado con lo que hablábamos recién de la herida del abandono. Es la información que guarda nuestro inconsciente y que para protegernos de esa herida, para protegernos del dolor de pasar por esa herida, nos mantiene ahí opinando igual, reservando nuestra opinión, demás. La injusticia, con la herida de la injusticia necesitamos controlar, ¿sí? Necesitamos hacer todo perfecto porque si vemos caos, si vemos desorden, es peligroso, ¿sí? Entonces somos obsesivos por el control. Y La herida también de... en la injusticia evito exponerme. Y ojo con la herida de la injusticia porque es una de las más riesgosas. ¿Por qué? Porque no es solo la percepción de la injusticia propia, están siendo injustos conmigo, sino que cuando yo veo una injusticia afuera, no importa si conozco a la persona, si no la conozco, si estamos en un contexto peligroso, si es realmente una injusticia porque yo llegué y vi la última situación, no vi el contexto entero, yo reacciono. La herida de injusticia tiene como un botón de dale y se activa, y cuando se activa es muy difícil de controlar. Entonces, a quienes tengan esta herida la van a reconocer rapidísimo porque es la que te hace reaccionar en contextos donde nadie hubiera reaccionado, donde todos se quedarían mirando. Bueno, vos sos de las personas que reaccionan. Entonces, la injusticia no solo te hace mantener el control, sino que muchas veces te descontrola, ¿no? Cuando te toca o ves que a alguien más le está tocando, ¿sí? Uh-huh. Perdón la interrupción. No, por favor. La herida de la humillación. Con la herida, con la herida de la humillación podemos detectarlo en personas que trabajan el doble, porque equivocarte no es un error, es una amenaza. Entonces se hace todo bien, se hace todo perfecto porque no está permitido Autoexigencia terrible. poder cometer un error. Entonces, más vale no lo hago, pero error no voy a cometer. La herida de la traición, revisás, controlás, necesitas saber todo, porque perder información se siente peligroso. Justo me hiciste acordar de un caso donde el celular es motivo de conflicto en la relación, y no hablo de un caso, hablo de muchas parejas donde, como ya sintieron en algún momento la herida de traición y que viene desde la infancia, el control está en todo lo que hace, cómo lo dice, hasta incluso la herida de traición es muy sensible a los cambios actitudinales, a los cambios en la expresión, o sea, está mucho tiempo analizando y observando los cambios de la expresión de la otra persona. Entonces, si la otra persona puso la cara para abajo, ya, se enojó, me va a dejar, se va a ir, seguro me está cagando, ¿no? Como que está buscando todo el tiempo la activación del otro, ¿sí? Y acá queremos aclarar algo, y es que no es que ustedes están, o que nosotros, porque todos tenemos estas heridas, no es que estamos diciendo que vivimos como niños, que no podemos interpretar como adultos. Estamos diciendo que el sistema nervioso aprendió siendo niño. Entonces, hoy como adulto muchas veces reaccionamos con las mismas reglas, ¿sí? Siento el peligro ante el abandono, reacciono por ese abandono. Y la reacción en consecuencia es sostener, por ejemplo, vínculos que hoy ya no me son funcionales. Cuando yo era chica, pensar que mi mamá me abandone era peligroso. ¿Por qué? Más allá del amor que yo sentía por mi mamá era la que me daba de comer, era la que me educaba, era la que me llevaba al médico, era de quien yo dependía absolutamente para todo. Esa es la diferencia de un niño. Un niño depende del adulto. Un adulto no depende del otro adulto, ¿no? Es una decisión inconsciente que estoy tomando. Cuando era chica dependía del adulto, hoy ya no dependo del adulto. Sin embargo, creo que si mi pareja se va o si me separo de mi pareja, esto es peligroso, al igual que si mi mamá me hubiera abandonado. ¿Sí? Y ahí es donde queremos que empiecen a mirarse en, en estas heridas o en estas sutilezas de las heridas de la infancia. Bueno, vamos a ir con la actividad 3. Y acá les voy a pedir que cierren los ojos un instante.
respiren normal, ni más ni menos, es simplemente vamos a cerrar los ojitos como para poder mirar un poquito hacia adentro, desconectarnos de todo lo que está pasando, del ruido ambiente, de la tele, de las luces, de la mascota, de todo, simplemente me miro un poquito hacia adentro y quiero que piensen en la decisión que escribieron al principio. Vamos a ir al principio, les pedimos que piensen qué decisión espera, bueno, no me acuerdo exacta la pregunta, pero era algo así como, ¿qué decisión tomaron? Porque, ¿cuántas decisiones tomaron porque querían y cuántas decisiones tomaron creyendo que no había otra opción? Algo así era. Si la tenés ¿Cuántas aquí para leerla. decisiones de tu vida sentís que tomaste porque realmente querías y cuántas porque sentías que no había otra opción? Bien, excelente. Entonces, vamos a volver a cerrar los ojitos, ahora que ya tenemos la pregunta fresca. Y vamos a pensar en esa decisión que escribimos al principio, ¿sí? Y ahora pregúntate, ¿qué cree mi sistema nervioso que podría pasar si hago eso? Igual, estoy pensando, Brenda, que la pregunta no es la primera, es la de la primera actividad. Era una decisión que estoy queriendo tomar. Ejercicio número 1, actividad número 1. Ya la buscamos, la actividad. Mientras quédense con los ojitos cerrados, no les va a hacer mal. Hagamos una introspección. Inspiración, respiración. Por nariz, exhalo por nariz. Hoy estoy postergando. Ahí va. Esa era la primera pregunta. Hoy estoy postergando. ¿Qué estoy postergando? Lo primero que se vino lo anotamos en ese papelito y para quien no estaba en ese momento, agarra el papelito y lo anota ahora. Hoy estoy postergando lo primero que se viene. Una decisión, poner un límite, separarme, empezar terapia. ¿Qué es lo que siento que estoy postergando? No por qué lo estoy postergando. ¿Qué siento que estoy postergando? Ahora, ¿qué cree mi sistema nervioso que podría pasar si yo tomo esa decisión, si yo pongo ese límite que siento que necesito poner, si yo me separo, si empiezo terapia? ¿Qué siente mi sistema nervioso? No lo que realmente va a pasar, no lo que creen que puede pasar, sino lo que el cuerpo siente que puede pasar. Por ejemplo, eh, quedarme solo, que me rechacen, que me critiquen, que me abandonen, que fracase. Fíjense, traten de reconocer qué siente el sistema nervioso que pasaría si tomo esa decisión que vengo posponiendo. Y ahora sí, abran los ojitos y escríbanlo abajo de la primera frase. ¿Sí? ¿Quedó más o menos el ejercicio? Avísennos si no lo repetimos, pero creo que quedó. Hoy están calladitos, ni un dedito, nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están todos mirando el partido. Para mí el tema del miedo como que inhibió directamente el público. ¿Les dio miedo? Tal cual. ¿De qué iban a hablar estas dos? Dijeron. Y conscientemente la gente no sabe qué es miedo, pero el inconsciente está ahí atento, entonces ve ahí el título miedo, no pasen, olvidemos, no, justo hoy Sigamos de largo. sí, tal Hoy cual, tengo algo más importante que hacer. tal cual. Bueno, vamos con el transgeneracional porque ya estamos a Obviamente, más del cierre y siempre que hablamos queda todavía. Siempre que hablamos de la info del inconsciente, de lo que está guardado ahí, de lo que nuestro sistema nervioso preserva para hacernos actuar o no actuar, no solamente influyen las heridas de la infancia, sino que también el transgeneracional, obviamente. Porque muchas veces aprendimos solo viviendo una determinada situación, por haberla vivido, pero también aprendemos por mirarlo. Lo que decíamos antes, ¿no? Mirar a mamá, mirar a papá, mirar a los abuelos, escuchando frases como más vale malo conocido que bueno por conocer, no te metas, calladita te ves más bonita, primero la familia, hay que aguantar, no confíes en nadie. Todo eso también nos enseña
lo que significa para nuestro sistema familiar estar seguro, ¿no? Entonces, prestemos atención a estas frases con las que crecimos, y estas frases que se vienen repitiendo generación tras generación, ¿no? O sea, a mi mamá se lo decía a mi abuela, y a mi abuela se lo decía a mi bisabuela, y a mi bisabuela se lo decía a mi tatarabuela. Y ellas aprendieron y repitieron, aprendieron y repitieron, aprendieron y repitieron, y son frases que hasta estando en la panza, mamá repetía, ¿no? Entonces, no es solo esta generación que mi mamá lo decía. Viene repetido de toda mi historia familiar, donde el no te metas, que es peligroso, es parte de mi sistema. Entonces, en mi familia nadie se mete nunca en ningún lado. Yo no sé por qué no me meto, pero por las dudas. Veo una situación y, ¿sabes qué? Yo prefiero no meterme, no sé por qué, pero hay algo que me muestra esta sensación de que si me meto es peligroso. Entonces, por las dudas, no me meto. Bueno, siguen todos calladitos, por lo visto, Sí, acá. sí, sí, hoy están afiladísimos con el partido, creo. Igual sigue 0-0, yo les aviso, los voy manteniendo al tanto por si alguien se quiere sumar. Ah, no, mira, y acaban de clavar un gol. Croacia acaba de clavar un gol. Oh, por Dios. Bueno, Oh, por Dios. hablando de miedo. Eh, bueno, ¿y qué pasa entonces? Muchas veces repetimos historias sin darnos cuenta, no porque querramos, obviamente, sino porque esa forma de vivir nos resulta conocida. Y recordemos que siempre nuestro inconsciente nos va a hacer vivir en ese ambiente conocido, con esa persona que nos genera una relación conocida, un modelo de relación conocida. Es ahí donde vamos a permanecer, creyendo que es lo que queremos. Bueno, vamos con la actividad final, así después lo dejamos llevando los partidos tranquilos. Es que se te está escuchando medio raro, Bren. O Sí, acércate un poquito, como que se corta el audio. no, yo escucho eco. Ahí se escucha perfecto. A ver ahí. Sí, ahí escucho bien. No escucho con eco por lo menos. Bueno, vamos con la actividad final, que es, seguimos con la hojita esta de la primera actividad. Lo que vamos a hacer es leer la decisión que escribiste ahí y ahora abajo vamos a agregar, siempre teniendo en cuenta que vamos a escribir lo primero que se nos viene ante la pregunta, y es, si el miedo no decidiera por mí, y ahí completamos, ¿qué sería el paso más pequeño que podría dar esta semana? El paso más pequeño, o sea, acá estamos hablando de un miedo, claramente si imponemos un cambio rotundo de vida, ya sea una decisión que claramente por miedo no la tomamos, entonces reestructuremos este miedo, vayamos enfrentando este miedo poniendo Reconocerlo, básicamente, ¿no? una Porque es pequeña. ponerle un nombre. Exactamente. Y lo vamos a empezar a atacar con una pequeña acción, ¿sí? No con algo drástico que obviamente nos genere más miedo aún, pero sí una pequeña acción. ¿Qué podría hacer esta semana? Pensemos yo en la primera frase puse que vengo postergando poner un límite a mi jefe que todos los días me hace quedar 5 minutos más. Eso lo vengo postergando. ¿Qué es lo que siente mi sistema nervioso que pasaría si yo pongo ese límite a mi jefe? Y la primera sensación que tengo en el cuerpo es de peligro. Yo siento que si yo le digo a mi jefe que no, me va a rajar, básicamente. Ahora, si yo entiendo que eso no es una realidad, es simplemente un miedo aprendido, un miedo en el que me estoy basando por mi historia familiar, porque mi historia familiar, quedarse sin trabajo implicó pasar hambre, ¿no? Eh, Entendiendo que quizás a mi jefe le digo, che, no me puedo quedar más, y me dice, ok, no pasa nada, porque ya te quedaste todos los días, ¿no? Como pensar también en otro escenario y cuál es la primer decisión que puedo tomar pequeña como para animarme a atravesar este miedo, ¿no? Como para cerrar todo el ejercicio completo. Y bueno, teniendo en cuenta que el miedo no es un enemigo,
sino que nos quiere proteger, ¿no? Que es algo que por ahí entendiendo eso modifica un montón o sea, Claro, el logramos problema es que a veces queda como una alarma encendida demasiado tiempo, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de una cosa es que mi mamá me abandone cuando yo tengo 4 años y otra cosa es que yo me separe hoy con 40, ¿no? Entonces, el problema es cuando queda esta alarma prendida relacionada a una herida de la infancia, relacionada a algo que vi, algo que aprendí, algo que mi transgeneracional arrastra, y otra cosa es empezar a creer que esto es normal, ¿no? O sea, creer que tengo que tolerar, tengo que soportar, tengo que decir siempre que sí, tengo que ser complaciente con los demás, a eso tengo que empezar a prestarle atención. Eso no es normal, no es que yo soy recopada y a todo el mundo le digo que sí, no. Hay un miedo atrás de ese decir siempre que sí, que hace que yo diga siempre que sí, ¿no? No me es funcional, estoy agotada, no me quiero quedar más fuera de horario, hoy no tenía ganas de ir a juntarme con mis amigas, hoy no tenía ganas de ir a hacer las compras y sin embargo fui, ¿no? Como pensar en todas estas situaciones donde yo quiero decir que no, sin embargo digo que sí, y entender que es una alarma que quedó prendida en algún momento y que sigue prendida, ¿sí? Y que no hace falta seguir normalizando, sino empezar a entender de dónde viene, para qué está y si hoy me es funcional o no, ¿sí? O sea, el sistema nervioso quedó ahí en alerta en determinadas situaciones, con determinadas acciones que hace que yo hoy siga reaccionando desde ese lugar. Sí, y bueno, la idea de este vivo obviamente no es que salgan de acá sin miedos, liberado de todo miedo, ojalá fuera así, sino que tomen conciencia de esto que dice Eli, empezar a tomar conciencia de qué decisiones son verdaderamente porque las siento, porque quiero, porque me generan placer, porque siento que quiero, o qué decisiones o qué acciones hago o no hago, teniendo en cuenta que pueden estar interfiriendo el miedo ahí en esas decisiones. Sí, Empezar a tomar conciencia de esta diferencia por ahí. tal cual, y también me parece importante darnos cuenta desde qué lugar estamos tomando las decisiones que tomamos, porque empezar a recuperar este control sobre las decisiones que tomo es maravilloso, me conecta con la libertad, me permite dejar de ser esta persona que estoy siendo sumisa, evitando conflictos, diciendo siempre que sí, sosteniendo vínculos que ya no me son funcionales solo por algo que viene prendido desde que tengo 4 años, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que vos puedas recuperar tu libertad de decidir, tu libertad de acción. Y vamos a dejarles una pregunta, no es para que respondan ahora, sino para que los acompañe durante la semana. Y la pregunta es, ¿esto que estoy haciendo lo elijo yo o lo está eligiendo alguna parte de mí que todavía creo que, sí, que cree que sigo en peligro? ¿Sí? La repito. ¿Esto que estoy haciendo lo elijo yo o lo está eligiendo una parte de mí que todavía cree que sigue en peligro? Porque sanar no es siempre dejar de tener miedo. Muchas veces sanar es enseñarle a tu sistema nervioso que hoy ya no está solo, que hoy tiene recursos, que hoy puede elegir distinto. Así que nos vamos a dejar con esta frase como para que piensen un poquito, con esta pregunta, para que se cuestionen un poquito desde qué lugar están tomando las decisiones que están tomando o las decisiones que no están tomando, ¿no? Desde qué lugar se están parando, desde qué lugar están sintiendo y si tiene que ver con una decisión que yo creo que es consciente, pero en realidad está teñida por mis experiencias de la infancia, por mis heridas de la infancia, por las experiencias que vi, que le pasó a otra persona, entonces por las dudas, como entiendo que esto es peligroso, yo por las dudas no lo hago. Así que quédense con esto. Y obviamente agradecerles a quienes están del otro lado, a los que participaron muy tímidamente, fue un vivo de silencio absoluto. No sé si los dejamos pensando o simplemente se guardaron las respuestas, pero lo No, importante es que creo que algo sí, se lleven. los vamos a perdonar por hoy, por el mundial, por los partidos, por el título, el impacto del título, pero cuando vean este video que queda grabado y que queda ahí en nuestros perfiles, que comenten y que nos cuenten a ver cómo les fue con los ejercicios. Toda esa participación del vivo la queremos acá en los comentarios. Exactamente. Bueno, si quieren preguntar algo, es el momento porque ya estamos a punto de finalizar el vivo. Si quieren preguntar algo, si hay algo que no quedó claro,
Si hay algo que les genera ruidito y quieren saber más, es el momento de preguntarlo ahora. Si no, obviamente el vivo queda subido en el perfil, les va a quedar ahí el ejercicio completo y nos pueden escribir después por privado. Tengamos en cuenta que lo que nosotros brindamos acá son herramientas para empezar un camino. No significa que con este ejercicio que te dimos hoy vos vayas a sanar tu vida entera. Significa que es el comienzo de empezar a darte cuenta que hay algo que ya no te está haciendo funcional. Y si ves que sola no podés o que con los ejercicios no te alcanza, tenés la posibilidad de comenzar un acompañamiento. Puede ser con Brenda, puede ser conmigo o con quien vos quieras, con la terapia con la que resuenes, con la persona con la que te sientas cómoda. No importa el tipo de terapia, lo que importa es que tomes la decisión justamente de empezar un camino donde puedas hacerte responsable y entender de dónde vienen estas reacciones o inacciones que tenés todos los días de tu vida, ¿sí? Esto de digo que no, pero en realidad quería decir que sí, o digo que sí, pero en realidad quería decir que no, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo o no? Sigue la timidez. Pero, bueno. Entendemos que estamos en contexto mundial, entendemos que mañana juega Argentina, así que no vamos a decir nada simplemente por cábala, pero vamos a Argentina. Vamos a Argentina, toda nuestra energía puesta ahí. Mañana a las 7 de la tarde se pudre. No sé qué tenés pensado vos hacer mañana, Brenda. Ya Yo tengo todo, termino una sesión y voy directo a ver el partido. sí, ya tengo planes, picada, asado, todo. Uy, qué lindo. Yo pues es que pensé en hacer un asado el domingo y me parece que llueve. Bueno, por ahí lo adelantamos. Quería el domingo, el sábado complicadísimo, complicadísimo, pero bueno. No hay preguntas entonces. Fuimos tan claras, nada que preguntar, nada que Nadie decir. tiene, nadie tiene miedo, genial. Y un síntoma puede funcionar de la misma manera. A ver, explícame un poco más, Jessy. ¿A qué te referís? Con si un síntoma puede funcionar de la misma manera. A ver, los síntomas son expresiones de para que vos puedas sobrevivir, básicamente. O sea, de la misma manera que funciona el sistema nervioso, funciona la biología. La biología quiere que vos sobrevivas, son adaptaciones biológicas para que vos sobrevivas. Entonces, costo-beneficio, ¿la mantiene viva? Vamos por acá. ¿No? No sé si con eso respondo tu pregunta. Si no, explícame un poquito más y lo desarrollamos. Pero si va por ahí, creo que ahí te respondí. Nos quedamos mudas. No sé si te respondí, Jessy. Avísame. Si puede ser aprendido, lo que nosotros aprendemos es la forma de gestionar. Te voy a poner un ejemplo. Si en mi familia la gestión de problemas siempre fue a los gritos y de forma reactiva, yo voy a aprender esa manera. Ahora, ¿esa manera puede traerme un síntoma a largo plazo? Sí, claro. Entonces, no es que yo aprendí a hacer un síntoma de diabetes, te pongo la diabetes como ejemplo, o a tener la glucosa alta, sino que mi sistema familiar gestionaba de esta manera y yo aprendí inconscientemente a gestionarlo de esta manera y hago el mismo síntoma. Muchas veces también tiene que ver con la fidelidad para pertenecer al clan. Si todo mi clan tiene la glucosa alta, yo no quiero quedar afuera, ¿no? Entonces lo hago de la misma manera por una cuestión de fidelidad y de no quedar afuera. Pero tiene que ver con, no con aprenderlo conscientemente, sino con la supervivencia del grupo, la supervivencia del clan. Si mi clan siempre sobrevivió a través de este síntoma, probablemente yo también lo haga. Salvo que lo haga consciente, ¿no? O sea, cuando lo hago consciente, recién ahí lo puedo cambiar. Si yo entiendo, me pongo a investigar un poco, me ocupo, probablemente encuentre la manera de no ir por ese lado. ¿Sí? A vos, Jessy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, ¿estamos? Igual cualquier cosa nos pueden escribir por privado, ¿sí? Pero como para darle un cierre al vivo, si queda alguna preguntita, estamos acá.
te quedó un miedo por ahí dando vuelta. Alguno debe haber quedado que los tiene tan... Tan silenciosos, tan calladitos. Bueno, nos vamos hasta el próximo jueves. Aguanta Argentina y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Ah, para el Gracias. jueves que viene es feriado. Es 9 de Ah, julio. Vamos a analizar si hacemos vivo o nos tomamos el, el feriado perfecto. para descansar, ¿sí? Así que les avisamos si hacemos vivo o no. Excelente semana. Buena vida y Chao. abríense que mañana se viene el fresquete.